En Galpón Sur brindamos soluciones, calidad, seriedad, servicio. Por eso, la obra que siempre soñó se hace realidad con Galpón Sur, porque allí siempre encontrará materiales de primera calidad, los mejores precios, un servicio de reparto ágil y sin costo. Ofertas siempre. Venga a Galpón Sur. Disfrute su hogar. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Bueno, continuamos con una noche más de historias de ADN. En esta oportunidad estamos con Rómulo Espinosa, quien nació en Monte Casero, en Paso de los Higos. Sí, Paso de los Monte Higos. Casero. ¿Y a qué edad viniste a Curzú, Romy? A los 11 años hice el sexto, séptimo grado en la Escuela Belgrano y, y después los 5 años en el Colegio Nacional. La época yo te quería hablar con vos algo muy puntual. La pregunta, porque yo siempre quise, de cuando era directora de cultura, de rememorar una época dorada de la cultura de Curzú, que nacía exclusivamente en los músicos jóvenes que salían de serenata por las calles de Curzú. ¿Cómo era esa época? Vos sabés que yo en la época de pandemia que no podíamos hacer show, yo quería hacer una cosa así, pero no la pudimos hacer.
¿Cómo era eso? Porque, Bueno, yo tuve la suerte de vivir personalmente, tal vez no desde el principio, pero sí desde un lugar más o menos, eh, digamos, del medio o de antes, pero alcanzar a conocer a toda esa gente, ¿no? A todos esos músicos, eh, porque tuve la suerte, se me dio de esta manera. O sea, cuando estábamos en el colegio, bueno, algunos conocíamos, pero cuando vine, yo me recibí a los 21 años de abogado y vine para Cursú. Y ahí alcancé a conocer a todos. Principalmente sé la historia que empezó con Toy Lescano, con Mateo Villalba, por supuesto, con Antonio no lo vi acá ya, ¿viste? O sea, él creo que empezó, pero ya Roberto, Quique, y mis amigos principales que eran los de la Casa de Gadea, ¿no? Que era Juan Carlos Gadea, acá hay una calle por calle Belgrano, una casa vieja. Ahí era como un club, ¿no? Porque como Gadea vivía solo o vivía con una sobrina, qué sé yo, con su marido, pero ellos no se metían, pero él vivía solo, estaba abierta la casa toda la noche, entonces todo el mundo iba y pegaba una vuelta siempre, ¿no? Ahí me llevó Lilo Romero, me llevó Carbonero, y después ya me hice, por supuesto, de ahí, de ese grupo. Y ahí empezamos a conocer a todos los músicos de Curuzú, ¿no? po- Porque ahí vivía, por ejemplo, estaba siempre Pocholo Airé, por ejemplo, tocando ahí. Y bueno, después lo conocí a Rubén Palometa Amarilla, al dúo de Pinchafoco Molina con Chinchivira. Vamos a decirle así porque así lo conocen todos, ¿no? Era un dúo bárbaro. Era eh, Rubén Molina, creo que se llamaba, el padre de Julián, hijo de Rubén Amarilla. Era una de las voces más privilegiadas del chamamé que teníamos nosotros. Aparte de Quique, por supuesto, y de los demás. Decime, ¿se puede decir que en esas noches de bohemia cursucuateña, con esas serenatas que se hacían, nació el chamamé canción ahí? Sí, sí, sí. El chamamé canción nació porque justamente era nosotros salíamos todas las noches de serenata, normalmente. Lilo tenía hasta un cuaderno con todos los que recibían serenata o los que se le podía dar serenata. La serenata curuzucuateña tiene algo distinto y especial, que no es igual que la serenata mexicana, por ejemplo, ahora que muchos de los muchachos están en México. La serenata de Curuzú se daba a los amigos también. Y se daba a una mujer, pero no precisamente para declararle el amor ni nada de eso, sino ¿cómo es? Que se daba de la serenata por el hecho de ir a cantar a una ventana, ¿no? Así está el chamamé de la Casa de la Tina, por ejemplo, de Recar, que es famoso, que lo hizo famoso Mateo. Y era cuestión de buscarse y Pocholo lo iba a buscar desde chiquito, por ejemplo, a Caroso Gutiérrez, y salían de serenata para tocar, para que el gurí se vaya fogueando. Nosotros íbamos de serenata permanentemente a lo de Lagares, por ejemplo, que era un matrimonio sin hijo, doña Ñata y don Lagares, que nos recibían, por supuesto, con todo, y nos instalamos y tocábamos toda la noche ahí. O, por supuesto que a las ventanas, a cualquier lado. Es decir, uno que conocía ya, y así eran todos.
porque Roberto, ese otro grupo, Roberto, yo salí con ellos también algunas veces, Roberto, Quique y Pocholo. Es muy famosa la anécdota de cuando se van en la camioneta de Quique, se van Pocholo y Quique a buscarlo a Roberto para caerle de serenata. Y Roberto escucha desde adentro, escucha el ruido de la puerta, esa es la camioneta de Quique, dice. Y entonces, cuando ellos empiezan antes que ellos empiecen a tocar, él le arranca con la introducción de adentro, con el acordeón. Y así salían, después nos buscábamos entre nosotros primero, después salíamos. Y era maravilloso, después siguieron los gurises. O sea, todos los que fueron a esa casa también, que yo los acerqué, que eran los gurises de Curuzú 4, Aldi Balestra, Yayo, Wally, Coco Campo, ¿no es cierto? También, ¿cómo es? Siguieron con eso, siguieron con la serenata y ya venían también del colegio. Fue una época en que la serenata era algo clásico en Curuzú. Pero era una cosa especial, como te digo, no era venir y golpear la ventana ni nada por el estilo. La gente que recibía la serenata tenía que despertarse con la música. Por eso la bajada era fundamental, que era todo en silencio, ¿no? Era un silencio absoluto y empezamos a tocar los primeros acordes despacito hasta que se prendía una luz, ¿no? Cuando se prendía la luz, bueno, ya sabíamos que algo íbamos a ligar, un vino, una cosa. ¿Y vos empezaste a escribir canciones ahí, Romy? Claro, nosotros en esas noches de bohemia, la bohemia yo bien entendida, ¿no es cierto? Por supuesto que va acompañado del vino, del cigarrillo, todas esas cosas. Pero en realidad la bohemia nuestra era como que poder detener el tiempo en ese momento. A nadie le importaba, todo el mundo trabajaba a veces al otro día, pero aunque sea día entre semana o lo que sea, pero ahí la conversación y la inspiración, porque muchas veces hay muchos temas que yo compuse ahí, en la misma mesa donde estaban los televisores para arreglar en la casa de Gadea. Estaba el Gordo Corral, por ejemplo, estaba el abuelo Nasser, estaban mucha gente músicos también de la antigua orquesta típica de Gadea. Y bueno, empezábamos a hablar, por ejemplo, de Chiquito Colchonero y ahí nomás nos poníamos a componer y yo le hacía la letra y ya salía O sea, todo eso fue una cosa en la que descubrí el don que tenía de escribir o de inspirarme y de poder escribir letras de canciones. Y eso fue lo primero para mí. Después de eso empecé a escribir verso solo o poesía o poema. Y después de eso recién empecé a escribir prosa. Pero mi cambio, digamos así, empezó ahí. Empezó con tantas historias de serenata que tenemos, por ejemplo, de ir a darle serenata al Pampa Espíndola, a la casa, por ejemplo. Y una vez que el general nos mandó todos la guardia para sacarnos porque estábamos cantando hasta las 3 de la mañana atrás de la casa del general, justo en plena época. Y bueno, miles de anécdotas. Pero todo era una cosa muy, muy linda, muy sana y que por supuesto que se lamenta que se haya perdido. Y vos me hablabas de la canción nueva, yo creo que empezó junto porque acá estaban los que formaron prácticamente los hacedores musicales de la canción nueva, porque con los temas de Pocho Roch, digamos que por ahí empezó, por Antonio, qué sé yo,
una de las grandes precursoras de la canción nueva fue Marilí Morales Segovia. Porque Marilí estuvo en Salta, anduvo por ahí, y dijo, ¿por qué en Salta los letristas, los escritores son letristas de canciones? Terribles poetas como Jaime Dávalo, como mucha gente ¿cómo es? De aquella zona, escribía las letras de las zambas hermosas. ¿Y por qué nosotros los escritores consideramos el chamamé un género menor o alguna cosa así que no escribimos letras de chamamé? Entonces formó ese movimiento de la canción nueva. Que ahí en ese movimiento de la canción nueva salió Pocho Roch, estaba, o sea, mucha gente se hizo ahí. Bofil, que se Teresa Parodi, o sea, un montón de gente se formó a raíz de ese movimiento. Hicieron 2 o 3, creo que, certámenes de la canción nueva, y ya con eso alcanzó. Y acá es como que se replicó, pero distinto, porque el chamamé canción cursucateño tiene sus cosas también diferentes que se fue creando, pero a partir de ahí. Porque también el nuestro siguió mucho tiempo después. La otra vez hablamos con Yayo que nosotros compusimos después que ya había pasado la época del chamamé canción, que si no hubiera tocado una época antes, tal vez hubiera sido otra suerte la de las canciones, ¿no? Pero sin embargo sigue vigente, ahí está. En cualquier momento todo eso sale a la luz otra vez. Pero realmente fue, por ejemplo, amanecer ahí al lado de la cámara, ¿viste? De apelaciones, había ahí un quinchito ahí, había una parrilla. Y ahí amanecer escuchándolo, por ejemplo, a Mateo y a Pocholo tocar juntos, porque tienen varios temas en común. Hasta que era de día, se pasaban mis colegas ahí para ir a trabajar y nosotros seguíamos ahí. ¿Cómo es? Hasta que era de día, seguían tocando. Y una cosa es ver los músicos en un escenario y otra cosa es escucharlo así, ¿no? De esa manera, porque ahí surge todo, sin pensar en la técnica, sin la adrenalina del escenario, sin el estrés, sin nada. Y he tenido todos esos privilegios, la verdad que pude vivir y puedo contar la cantidad de cosas que hemos pasado con Chungui Galeano, por ejemplo, con mucha gente que estaba en ese momento. Tanto es así que nosotros andábamos en serenata y terminamos en el festival de Chajarí un día. ¿Viste? Andábamos dando vueltas en serenata y con Carbonero y bueno, y el Negro. Miguelito también se sumó, Miguelito Ortiz en esa época. Cantaba con nosotros recién, era chico. Bueno, y cuánta gente, porque no voy a terminar de nombrar a todos. Palito Franco también. ¿Y esto entre qué año y qué año fue esto? ¿En los 80, en los 70? Y bueno, mirá, yo vine acá de vuelta a Cursú en el 77. Ya había algo de eso. Pero todavía no se componía mucho. No había muchas canciones nuevas, salvo algunas de Tarragó, pero después esas empezaron también después. Yo me acuerdo bien cuando ahí había un bar, viste, donde venden cinto y todo eso, hacen ahora, no vamos a hacerle propaganda, pero por la calle principal, en Sarmiento y Verón de Estrada. Ahí había un bar, y ese quedaba abierto hasta tarde siempre. Cuando vinieron de grabar el primer disco de Pocho Roch, Canciones al Viento, y estaban todos ahí. Estaba Quique, estaba Roberto, ¿no? Roberto, por supuesto que Roberto es un tipo que hay que señalar que él le hizo la música a Pocho Roch, a Bofil,
a Teresa Parodi. Yo mismo lo llevé cuando Teresa inauguró presentó su primer disco en el Vera. Yo lo llevé a Pocholo, lo llevé a Roberto y Carbonero Rodríguez, este, que lo recuerdo porque hace muy poco falleció. Bueno, lo llevé al Vera y ahí le acompañaron en la presentación en el Vera a Teresa Parodi de su primer disco, que tenía canciones también, ¿no es cierto? Que empezó con su canción. Así que, bueno, la movida la viví plenamente todo eso, y eso habrá terminado, yo creo que cerca del 90. Porque sabe que pasaron dos acontecimientos. Fue la muerte de esta gente que éramos muy amigos también. Aldi era muy amigo del zurdo y yo era muy amigo del gringo Sheridan. Y fue la muerte del grupo Reencuentro, algunos del grupo Reencuentro, porque Caroso también, Caroso Gutiérrez era uno de los dueños del grupo Reencuentro, pero ya no estaba con Teresa. Y bueno, eso pasó, creo que en el 89, una cosa así. Y ahí al poco tiempo también muere el Babi Gadea, ¿no? Y ahí un poco que se desarma casi todo. Y también no sé por qué, porque nadie puede explicar por qué, se empezó a perder la costumbre de la serenata en Curuzú. Sí. Eso no, porque mirá que hay gurises buenos, ¿eh? Ahora, por ejemplo, que cantan y que tocan la guitarra, y que después vinieron gurises muy buenos, qué sé yo, todos los Villalba, González, qué sé yo, hay tantos nuevos que son buenos, Toto Maciel, no sé, hay de la Vicky también, Vicky Mellone, que son chicas que tocan la guitarra. O sea, no es que paró la música, pero sí se dejó la costumbre de ese tipo de bohemia, y los gurises ahora ya son un poco más profesionales o alguna cosa. Pero fue más o menos hasta ahí. Yo lo veo como la época de oro de la música en Curuzú, que fue Sí, ese, ¿no? Aparte, algo tan importante que se dio en esa época, yo no lo viví, pero lo sé por los trascendidos, por los propios testimonios de quienes participaron, así como vos. Y me parece sumamente importante el hecho de que se haya generado un movimiento y a partir de ese movimiento el encuentro de artistas, la comunión de estilos, de prosa, no de prosa, sino de poesía y sí. estén juntos creando, es algo maravilloso. Se hizo después Aldi, que también, por supuesto, es uno de los factores, Julito Regúnaga, no me voy a olvidar, y Cutú también, ¿no? Pero Aldi hizo una fundación que se llamó Fundación Chamamé Curuzucuateño, y bueno, duró un par de años, una cosa así, después no sé, pero se hicieron algunos espectáculos acá en la plaza, importantes. Y bueno, Aldi también yo lo quiero reconocer como casi todos los temas de los Aloncitos son de Aldi, aunque no se digan. Ujú. Y después la cantidad de participaciones que tiene con grandes poetas, con Marilí tiene Pintemos las Estrellas, un disco, por ejemplo, con Cacho González Bedoya tiene muchísimas canciones muy lindas. La participación de Wally también con el piano, que hicieron un disco, Canciones al Viento, creo, una cosa así. No, para soñar, Canciones para Soñar. Eh, que trabajó con Pocholo, hicieron Pocholo y Wally, una obra espectacular que tampoco se conoce mucho, pero hay muchas cosas que no se conocen o que el cursucuateño todavía le queda por conocer de toda esa movida que se hizo, ¿no? Romy, ¿qué te gustaría para el futuro de Curuzú, para los músicos?
Y ¿Qué te bueno, yo lo gustaría? principal por lo que siempre luché es que el músico sea reconocido como una profesión más, primero y principal, ¿no? Porque cuando uno necesita un médico, necesita un kinesiólogo, necesita cualquier tipo de cosa, contrata a una persona, ¿no? Entonces, eso espero que en algún momento veo que hay avances y retrocesos, y que le cuesta mucho, por ejemplo, a la gente por ahí entender de que eso tiene un valor, que tiene un tiempo. Yo no te puedo explicar las horas que se pasaba Pocholo ensayando. Se levantaba a las 5 de la mañana, Caroso Gutiérrez también, todos los músicos en general, si quieren tocar al nivel que tocan, qué sé yo, como toca Carlito Villalba o como toca González, que no me está saliendo el nombre ahora, pero Seba. el Seba. Cualquiera de esos, el mismo Belauste, Gurí, eh, necesita muchas horas con el instrumento y mucho esfuerzo y mucha disciplina. Que eso cree que la gente, la mayoría de la gente cree que el músico como que nace tocando o toca porque, bueno, porque ya le tocó en suerte saber nacer músico, digamos. Y no, ahí hay muchísimo talento, pero también tiene que tener un cierto talento, pero hay mucho también, mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho trabajo, que normalmente, por ejemplo, Curzú no lo ha valorado, ni, por ejemplo, el caso más patente tenemos de Roberto, ¿no? Roberto es un tipo inigualable, en música es un tipo dotado al máximo y dio para Curzú todo, ¿no? Es Dio, cierto que él fue el que le dio, puso, ¿no? El apodo él fue, sí, de la de sucursal la del... sucursal del cielo. Él fue, pero el que lo hizo famoso fue Quique, ¿no? Pero él fue el que le puso porque él decía, él tenía varios dichos sobre Curzú, así, ¿no? Porque de mucho muy entrañable cariño que le tenía a Curzú. Así que sí, eso, primero quiero eso. Y después, por lógicamente, que no tengan que emigrar, como todo el mundo tiene que emigrar para hacerse un futuro. Acá la mayoría de los gurises tienen, si quieren tener la suerte de vivir de la música, se tienen que ir. Ah, sí, eso es así. Pero ¿Viste? bueno, estamos a años luz de lo que es verdaderamente profesionalizar el medio, ¿no? Yo tengo mi sobrino que es músico y que está viviendo en Claro, Madrid hace un par de años y recién ahora está haciendo su vida profesional y puede vivir de eso. claro. Pero tener lo que en Europa ya lo tienen totalmente Claro, ese es nuestro organizado, institucionalizado y con todo valorado, o sea que valorado totalmente. valoran en otros países, acá en Brasil nomás, se valora la cultura de otra forma. En Brasil ya saben que te tienen que contratar. Eso me contaba Wally, que vivió en San Pablo mucho tiempo. Y, y como ya saben, por ejemplo, que tienen que contratar. Y vos ves conjuntos que nadie los conoce, ni están en la televisión, ni en los medios, ni son famosos, ni son nada. Pero resulta que los tipos te bajan con un colectivo así, abren las puertas y tienen parlante, bafle de todo tipo, y bajan en la costanera y empiezan a tocar. O sea, eso no tiene ni un músico acá ni de los buenos, No, no, ¿viste? no, claro, ¿Entendés? no, sí, justamente esa profesionalización y la inversión que tiene otros destinos, otras partes del mundo, nosotros nos Para mí toca, es la nos falta mucho. concientización, porque nosotros sabemos, es muy importante, porque Curuzú es reconocido en todos lados. Vos te vas a Sí, Corriente, a Libre, a donde vos te vayas, te dice, Curuzú cuateño, pero, ¿viste? Eh, la mayoría, por ejemplo, Bodoque, otro compositor que hizo canción nueva, espectacular también, y es libreño, pero bueno, el tema que vos seas
de Curuzú, que hayas vivido en Curuzú. Hay muchos que son de otros lados, pero sin embargo, parece que acá en Curuzú hay algo especial con respecto a la música, ¿no? Y entonces, justamente que valoricemos y que valoricemos acá para afuera, ¿no? Pero lo que pasa es que, viste que uno tiene que también, yo eso lo pensaba cuando era directora de cultura, qué cosas necesitaban los artistas para profesionalizarse. Entonces, necesitan ciertos recursos, pero lo que pasa es que si siguen estando en Curuzú, lo que Curuzú les ofrece no les va a servir ni para proyectar su carrera, ni para proyectar, ni No, para claro que vivir. no, claro que Entonces, sí no. o sí es necesario que ellos tengan conexiones afuera. Vos fíjate que los grandes músicos de Curuzú ya no viven más, Claro, no, salvo muy fíjate pocos. el conjunto que fue, o que es todavía, creo, la guitarra Curuzú, por ejemplo, ¿no? Una cosa de primera calidad, como todo lo que se hace acá. Pero, sin embargo, no pudieron durar lo que qué sé yo, lo que realmente tendrían que haber durado. Sí, Igual se mantuvieron un tiempo, pero, pero reconocido en todos lados, en toda la provincia y afuera también. Pero ya identificado, por eso digo, a Curuzú nos conocen por la música. sí, tal cual. Eh, y entonces nosotros somos los primeros que tenemos que reconocer o valorar. Creo que algunas cosas se intentan y se hacen, pero pienso que más pasa por la gente. Pero volviendo Entiendo. al tema, algún día, otra cosa que sueño, que algún día vuelvan las serenatas. Sí, totalmente. 5 minutos para hablar de tu. Yo te quería hablar en la mitad nomás, pero nos copamos los dos. Eh, Pero quería hablar de tu obra. ¿Cuántos libros bueno, editados ya? bueno, mirá, yo edité mi libro de poemas y preguntas, que vos lo conocés, Sí, Cosas de mi pueblo, y el último fue Las dos comparsas, que creo que ese es un libro muy valioso que todavía no, porque cada libro tiene su época, ¿no? Su resurgir o su momento en que es encontrado, reconocido. Yo creo que Las dos comparsas, si bien tuvo una excelente presentación en toda la provincia y en Buenos Aires y en todos lados, todavía no está valorado porque es algo para mí que también afuera lo valoran mucho más. Es algo para mí que cuenta la vida de una cosa, de un hombre característico de nuestra zona, que es el esquilador, ¿no? Y el esquilador de Curuzú, del barrio Centenario, el esquilador de Cazadores, que viajan, que llevaron nuestra cultura al sur, porque en el sur, ¿por qué se toca chamamé y se canta y se baila y tal cual. contratan a conjunto de chamamé? Hasta en Chile ya llegó. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Quién llevó eso? Eso llevó el esquilador, que se fue después quedando, que después se quedaron a vivir allá mucho con su familia, otros se quedaron solos y dejaron la familia acá, Y otros no, bueno, vos no sabés que. volvieron, qué sé yo, bueno, pero estas 25 historias encuadradas que están, porque es todo un viaje. El libro, por empezar, se puede leer como una novela porque es el viaje de ellos saliendo de acá, llegando a las distintas estancias, todo lo que pasa allá, todo lo que pasa acá y el regreso. O sea, es una historia, son cuentos, pero todos los cuentos tienen las mismas personas casi que participan o distintas, pero vuelven a aparecer en otro cuento más adelante. Digamos que es el mismo colectivo, ¿no? Y las cosas que le van sucediendo a todo ello. Entonces, yo creo que esa gente no está suficientemente reconocida, valorizada por Curuzú, ¿no? A mí se me ocurre, yo le tengo Lo que una pasa gran es que, fe viste y que. aparte no es por decir, pero está muy bien logrado el libro, literariamente. mm, Me fui superando mucho, entonces
Creo que es un libro que cualquiera en Buenos Aires lo entienden, lo leen y le agrada y hablan cosas buenas del libro. Pero todavía como que Curzú a Curzú, a toda acá esta zona, no le llegó eso, que creo que es algo muy valioso para nuestra cultura. Totalmente aparte de lo que significa el, la, la producción ovina en Curuzú, porque así como Claro, existen los esquiladores, también fue claro, una época en la historia de esta comunidad que fue claro, precursora, destacadísimo. Yo creo que destacadísima. viene de ahí, porque destacadísimo, Sí. acá venían del Y sur a aparte, comprar los reproductores, pero vos ¿no? sabés que hace poco, bueno, ahora la lana no vale nada y quedan muy pocas cabañas, que las cabañas de producción ovina, pero todavía siguen buscando de afuera, vienen a buscar la genética de Curuzú. Claro, claro. Y eso, y los esquiladores, es un oficio que se transmite de generación en generación. No cualquiera puede ser esquilador. Tenés que tener el oficio y tenés que Sí, saber. a mí me fue a comprar el libro Magallanes, mm, Osvaldo, que el participó en máximo, muchos, el claro, máximo. participó en muchos concursos, y como él no estaba en esa época acá, la historia que él me contó de un concurso que participó es uno de los cuentos. Bueno, yo, como no tenía autorización de él, le puse de apellido Osvaldo, le puse el Cano, ¿viste? Pero, ¿cómo es? Pero después él vino muy agradecido y vino a comprarme el libro y me confirmó un montón de cosas de las que yo digo en el libro, porque es difícil, tenés que estudiar, hacer mucho estudio para no decir una cosa fuera Totalmente. viste que cada oficio y cada ambiente tiene hasta su idioma, su léxico, ¿no? Vos sabés que este sábado pasado recibimos un contingente de turistas que venían de Entre Ríos a visitar Pago Largo y estuvimos en Cazadores Correntinos con el interventor ahí oficiando de anfitriones. Y cuando llegaron a Cazadores les fascinaba que todavía quedan algunas casitas de barro, Claro, y que había más cantidad de ovejas que de población. claro. Y Y había una de las chicas que le contaba que los maridos en ese momento no estaban en Cazadores sí, sí. porque estaban de gira de esquila. Son como pueblos, Pairirí, La Paloma, todas esas zonas son como pueblos fantasmas en una determinada época, en esta época, justamente porque en agosto ya se fueron. Eh, y como es, y no, es algo que hace mucho a nuestra cultura. Yo creo que es algo que todos tenemos que conocer. Y ese libro abre una puerta grande para que uno se interese. Y bueno, y después de esto ahora estoy trabajando en una novela también sobre Grillito del Fabián Eladio Mosqueda y, este, y Gerardo Pizarello. Y después estoy escribiendo cuentos breves, no microcuentos, no microhistorias, sino cuentos breves de 300 páginas, una cosa así, que creo que se han de publicar antes de fin de año. Con otro estilo ya, buscando, uno siempre como escritor busca expresarse en ese momento como se siente, ¿no? Y creo que siempre trata de avanzar, a ver si es para este lado o para allá. Como para ir cerrando, Romy, porque ya se nos Sí. acortó el tiempo, hay una canción muy especial que creo que la compusiste vos, que la escribiste vos, que es la de nuestra patrona. Ah, sí, sí. Sí, es ya que yo siempre digo, no es más mía ya, porque ya es del pueblo, no es mía, ¿no? Pero creo que de casualidad quiso la vida o quiso Dios, o quiso no sé quién, que me tocara escribir esa canción y que siempre escucharla cantar en las procesiones es algo que no se compara, ¿no? Y es algo que uno sabe que va a pasar todo, pero eso va a seguir.
O sea, hasta yo no voy a estar más, pero la canción va a seguir Sí, sonando. total. Y bueno, esa fue una linda historia también, porque Lilo me dijo que el padre Verón a ver si la hago bien corta, el padre Verón le había dicho que la Virgen no tenía una canción propia, un chamamé, la Virgen de acá. Y a ver si no se animaba, qué sé yo. Entonces Lilo me vino a hablar a mí y nos fuimos a lo del Babi Gadea, yo con un grabador Philly, esos blancos así, a cassette, ¿no? Nos fuimos del año 79. Nos fuimos como a lo de Gadea y le pedimos un tema que él tenía un chamamé. Y lo grabé, que esa es la primera parte de la canción de la Virgen. Pero lógicamente el chamamé como era instrumental, tenía muchísimas notas y no le podía poner una letra ahí, ¿no? Porque era una ametralladora. Entonces yo le tomé la línea melódica nomás. ¿Viste? En vez de decir danos el bien, ponerle que era 30 notas en ese pedazo de danos el bien. Y entonces le tomé la línea melódica. Pero le dije, mirá, me parece que esta canción tiene dos partes, sí, pero le falta un estribillo. Bueno, y vamos a verla a Roberto. Nos fuimos a verla a Roberto. Él vivía por calle Castillo, y cerca de la plaza ahí. Y escuchar Roberto a esto, ¿qué decís vos? Le falta un estribillo, algo le falta. Bueno, agarró, escuchó lo que yo había grabado en lo del Babi, vino, sacó el acordeón, no me va a creer, así, sacó el acordeón, se apoyó el pie arriba de la silla y tocó ese estribillo que en tu procesión, Virgen del Pilar, Madrecita Santa, así tal cual, ¿eh? Lo grabé y ahí me fui a casa. Yo algo leí, pero mal, sobre la historia de la Virgen. Y me senté y escribí de un solo tiro toda la letra. O sea, escribí la primera parte, la parte intermedia como preestribillo y el estribillo. Y la segunda, todo me salió así, como que me senté y escribí. Y terminé. En un cuaderno que tengo ahí. Y resulta que la única palabra que fue corregida por Verón fue que yo estaba leyendo mucho Pan Curicá de Pizarello y entonces le puse sencilla y cuí y él me dice, no, pero cuí es crubica, me dice, no me gusta. Bueno, vamos a ponerle miní entonces, bueno, y ahí arreglamos. Pero fue lo único que se modificó y después fuimos a Goya para que el obispo, que en esa época era devoto, nos apruebe como canción oficial de la Virgen, digamos. Y ahí se aprobó devoto, Dios y el visto bueno, bueno, y ahí se empezó a tocar. De a poco, primero tímidamente, qué sé yo, nosotros la teníamos incorporada al conjunto, donde íbamos, le gustaba a todo el mundo. El padre el Montaraz, que es el padre de estos músicos libreños, me pedía para que tocarla a él y qué sé yo, y así. Mucha gente que andábamos en los festivales le encantaba el chamamé. Así que fue una pegada porque es aparte un tema lindo y aparte después me voy a Cultura, esa es la última parte, a corroborar a ver si todo lo que yo había puesto tenía sentido. Y ahí encontré relatada la historia de la Virgen, cuando la Virgen la llevan a la imagen chiquitita, la llevan afuera, que no sé si fue a Solari o a dónde la llevaron por acá, y pusieron una nueva. Entonces la Virgen, todas las procesiones llovía, no podía salir de procesión la imagen esa, hasta que todo el pueblo de Curuzú, o gran parte, se fueron y vinieron en procesión con la imagen chiquita, la original, digamos. Tiene una hermosa historia la Virgen del Pilar acá. Y aparte, ¿cómo es? Imagínate que ya era la Virgen del Pilar la fundadora de nuestro pueblo, porque ya
Ya, En el finales de 1700 ya estaba la Virgen acá. claro, ya estaba y cuando Castillo y Zambrana, ahí en los libros de la iglesia, ahí está la constancia. Castillo y Zambrana le habían puesto Nuestra Señora del Pilar de Avilés, acá, a Curuzú. Y entonces el marqués de Avilés le manda a decir que no sean chupa media, que no quería que pongan el nombre de él al lado del de la Virgen. ¿Viste? Entonces le cambiaron y le pusieron Nuestra Señora del Pilar de Curuzúcuatiá, que fue el nombre que adoptó Belgrano cuando vino y fundó. Belgrano fue el que delimitó, hizo una buena obra porque delimitó si pertenecíamos al cabildo de Yapeyú o al cabildo de Corrientes. de San Roque, qué sé yo. Pero ya tiene una hermosa historia. Y bueno, y me tocó en suerte, yo digo que tuve mucha suerte, porque en ese momento estaba el padre Cini que componía como, imagínate, que no haya sido él, ¿no? El que hacía la canción. Así que, Bueno, Romy, muchas gracias. bueno, gracias a vos y saludo a toda tu audiencia y te felicito por estar siempre en esto. Muy agradecido y me sentí muy, muy cómodo, muy lindo, la verdad. Espero que le guste. ¿Buscás un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Curuzúcuatiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y llene su carrito con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Estamos en Mi ADN con Ana Brita Salin, que es presidenta de la Cámara de Turismo de Curuzúcuatiá y a su vez tiene un emprendimiento hotelero en su estancia Santa Catalina. Y vamos a ver qué pasa con el turismo en Curuzúcuatiá
cómo surgió la Cámara, cómo surgió la idea del emprendimiento hotelero y cuáles son las repercusiones que tiene este sector en nuestra comunidad. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Virginia? Gracias por invitarme a estar aquí. Bueno, ella es productora agropecuaria que se animó a la producción turística y bueno, así que vamos a empezar a descubrir de qué se trata el trabajo que viene haciéndose varios años. Contame un poco cómo surgió el emprendimiento y dónde está ubicado tu estancia para que podamos darle una referencia al público de dónde está y cómo comenzaste. Bueno, fue hace varios años que veníamos pensando con la familia darle una vuelta de tuerca a la producción agropecuaria, que siempre es fluctuante, y un poco la idea era compartir lo que era nuestra naturaleza y el campo correntino, que tanto amamos, y compartirlo con gente que sienta lo mismo y que necesitara tomarse unos días, descansar, recuperarse. No sé, ese espacio que es el campo es tan particular que pensamos en hacer algo turístico. Y bueno, le dimos un nombre, quisimos diferenciarnos del nombre de la Estancia Santa Catalina. En Estancia Santa Catalina es donde funciona, Lucero del Monte. Está ubicado en la tercera sección, Cursuco-Atiá. Nosotros entramos por una estancia que está delante, que es de San Antonio, de Regi. Y bueno, y arrancamos ya hace 5 años. De la mano de Darío Gallardo, con turismo extranjero, y bueno, y acá seguimos apostando al turismo, a pesar de algunas dificultades que tenemos como los caminos, que son hoy por hoy complica muchísimo el acceso, y bueno, buscándole la vuelta para seguir adelante. Contame qué tipo de turistas recibís en la estancia, cuántos días se quedan, qué expectativas tienen al llegar y qué es lo que te cuentan cuando se van. Bueno, nosotros estamos abiertos a todo tipo de turismo. Los que más han llegado son en general familias. Han venido también en motorhome y bueno, la expectativa en general de la gente que viene es gente de ciudad y viene a conocer lo que es cómo vivir en el campo. En general se van muy contentos y nos cuentan que eso de ver los ñandúes al lado, que se te arriman a los corrales, o salir a caballo y ver los carpinchos, o un yacaré en el tajamar, el avistaje de las aves o de las garzas, o los silencios en las mañanas o en las noches cuando gritan los ciervos, o los urutaú en primavera. Bueno, todo eso crea una magia que solamente hay que vivirlo en el campo, ¿no? Se puede vivir en el campo. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos allá. Recuerdo una visita a tu estancia en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia y que ahí surgió en parte una visión que ahora llevas la bandera, ¿no? Que es la Cámara de Turismo. Contanos un poco cómo es la historia de la Cámara. Sí, buscando un poco promocionar el emprendimiento propio, te buscamos a vos en el municipio, hablando con uno y con otro, y bueno, terminamos invitados a la Feria Internacional de Turismo en su momento, y allí la conocimos a Alejandra Bolocchi, quien bueno, no había cámara en Curuzú y nos dijo, bueno, armen una cámara. Entonces yo volví y bueno, y te busqué a vos, y nos juntamos muchas veces y vos nos abriste las puertas y pusiste a disposición nuestra toda la gente de Curuzú, digamos, que está vinculada al turismo. Y bueno, y así con mucho entusiasmo la gente se fue acercando en esas primeras reuniones y se fue armando una comisión y fuimos delineando los objetivos y así nació la Cámara, que arrancamos a fines del 2023. Luego en julio del año pasado la presentamos ante la Sociedad de Cursuco-Atiá en la municipalidad, en el Salón Dorado, y conseguimos la habilitación, la personalidad jurídica en octubre del 2024. ¿Qué significa la Cámara para Curuzú? Vos que la precedís, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que esperás de
cómo te gustaría que funcione la cámara, como está recién los primeros pasos, ¿no? Sí, la verdad que las expectativas son altas. Después la realidad es que cada uno está en lo suyo, es difícil, estamos pasando momentos no muy fáciles para el turismo, sobre todo porque estamos un poquito caros para el público internacional también. Y bueno, a mí me encantaría, o sea, el objetivo principal por la que yo trabajo por la Cámara es poner a Curuzú-Cuatiá en el mapa turístico de la Mesopotamia argentina, al nivel de los esteros de Liberá, que tanta publicidad tienen y visibilidad. Y bueno, ese es mi objetivo principal, ¿no? Y que lo trato de hacer docencia con eso, con la comisión y con todo con el que hablo. Que nosotros seamos visibles, que todos los emprendimientos de Curuzú puedan florecer. Bueno, y principalmente es el turismo rural en el que estamos trabajando, porque bueno, de ahí venimos, ¿no? Pero estamos abiertos como misión de la Cámara a todos los que estén vinculados al turismo dentro de Curuzú, ¿no? Contame cómo está conformada la comisión, en el sentido de que darle un pantallazo a la audiencia de quiénes son los interesados, para que también puedan sumarse otros más que estén en las mismas condiciones, digamos. Sí. ¿Son hoteleros? Bueno, estamos de la comisión, me preguntas, sí, ¿no? Primero, bueno, en la comisión estamos, el secretario es Daniel Torres, que tiene un centro ecuestre, Anguirú, Teresita Pedro, que tiene una cadena de hoteles, bueno, conocida acá en Curuzú-Cuatiá. Después tenemos de revisores de cuentas a Orlando Venta y a Rosana Bermúdez. Ellos también tienen emprendimientos hoteleros y de turismo rural. Y luego tenemos los vocales, que son Martín Perichón, que está vinculado también, muy vinculado, él tiene campo, tiene una agrupación. Después está María del Carmen Arreceigor y me está faltando uno. Bueno, Elena Rositer. Elena Rositer, Jorge Ortiz y Luciano Zambón están de suplentes de ellos, ¿no? Bueno, todo esto, la verdad, lo que vos estás contando son personas que están trabajando para la función, en función del turismo en Curuzú, y soñamos, así como yo soñé cuando los acompañé como directora de Cultura y Turismo, soñamos que Curuzú tenga un emprendimiento constante de turismo, y soñamos muchas cosas que están sucediendo de a poco, se me hace, ¿no? O sea, hay instancias que están trabajando en función del turismo de naturaleza, un turismo ecológico, o sea, una visión bastante interesante que podemos ofrecer nosotros desde nuestra ciudad. Y la idea, me parece que siempre fue desde tu parte y desde la Cámara, abrir el espectro para que todos puedan participar. Hay artesanos también en la comisión, o sea, integrando sí, la Cámara. La Cámara, o sea, que hay una visión amplia del espectro que tiene que tener una Cámara de Turismo en nuestra ciudad. Te agradecemos muchísimo la visita, te agradecemos mucho este espacio. Me gustaría que vos hagas un cierre con un mensaje que quieras dar a la comunidad, y te agradezco infinitamente que te hayas aceptado mi invitación para este programa. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Todo lo que podamos hacer para visibilizar no solo la Cámara de Turismo, que es la que debe promover y fomentar y el trabajo en equipo y la visibilización de todos los emprendimientos turísticos. Invitamos a toda la gente de Curuzú y de la región a acercarse a la Cámara y bueno, estamos para apoyar todos los eventos, ya sean culturales, gastronómicos y de historia. Nosotros tenemos mucha historia también, y bueno, y todas las áreas que comprende el turismo. Así que bueno, bienvenidos, y los convocamos a todos a trabajar juntos por un Curuzú que se vea, que florezca, ¿no?, en turismo. Muchas gracias. Gracias.